Para activar los agrupamientos en el aula, es necesario ir al bloque de gestión del curso en la parte superior del aula virtual. Una vez en esta ventana emergente, debe ir al enlaces del usuario, opción grupos. El paso número 1 es crear la estructura de grupos para luego vincular sus integrantes. En este caso se pueden crear de dos maneras. La primera, manualmente, dando un nombre a cada grupo. Pueden ingresar una pequeña descripción, de hecho cargarles una imagen, o únicamente con el nombre y guardar los cambios. La otra opción es crear los grupos automáticamente, permitiendo que el sistema, de manera aleatoria, cargue el número de grupos que se requieren en el aula. De la misma manera, dando unos parámetros, como lo es el nombre, la indicación de si la creación es por número de grupos o por número de miembros de personas en un grupo. Dependiendo la que se seleccione, acá se ingresará el número. Por ejemplo, 2 grupos o 2 miembros de personas por cada grupo. En el segmento miembros del grupo se selecciona quiénes harán parte de cada uno de ellos. Los roles están dentro de estudiante, profesores, coordinadores o gestores del aula. En la opción asignar miembros, se puede seleccionar de qué manera el sistema aleatoriamente los organizará, como por ejemplo, por nombre y apellido y nombre, por número de identificación o simplemente de manera aleatoria. El segmento de agrupamiento corresponde a una opción de categorización para estos grupos. Es decir, puedo generar una categoría de agrupamiento que se llame tarea, otra que se llame foro, y en este sentido todos los grupos que se generen de miembros de 2 personas, puedo asociarlos a que estén relacionados con el agrupamiento tarea. De lo contrario, este segmento no sería obligatorio. Una vez concluida dicha programación, se puede revisar en vista previa la opción de organización que el sistema da con la información de cada grupo y cada miembro de ese grupo. Bien, cuando la intención no es dar la pauta de la creación de grupos con miembros o participantes del mismo, sino que los estudiantes tengan la opción de elegir en qué grupo desean participar. Una vez creados los nombres de cada grupo, debemos volver al aula virtual en la parte del home del curso y crear una actividad llamada elección de grupo. Para esto debemos adicionarla buscando en la batería de actividades la opción elección de grupo. Acá nos aparece una pequeña descripción de la funcionalidad de esta actividad que se debe revisar y posteriormente agregamos el ejercicio. Algunos campos son obligatorios, como lo es la titulación de la actividad. En la descripción el profesor dará las pautas e indicaciones de lo que estudiantes deben realizar para poder seleccionar el grupo y posteriormente presentar su trabajo. En el segmento de ajustes varios, la opción publicar resultados indica que el participante, una vez ingrese a la opción, podrá conocer cómo están en ese momento estructurados los grupos y aquellos que hayan respondido en qué grupo quedaron asignados. Entonces, se puede o no permitir que los estudiantes conozcan esta información seleccionando una de estas opciones.
La privacidad de los resultados indica que si además de que el estudiante puede conocer quiénes están en cada grupo, lo pueda saber con nombres y apellidos completos, o de lo contrario saber que el grupo ya está lleno, pero no se van a mostrar nombres de los participantes que están asociados a dicho grupo. En la opción permitir modificar la lección es cuando el profesor programa si ellos pueden o no cambiar lo que ha sido su primera selección de grupo. La columna con los estudiantes que no han respondido le permite al profesor identificar quiénes están pendientes por concluir el ejercicio. En caso que no la requiera, debe dejar en la opción predeterminada no. Limitar el número de respuestas es relativo al número de participantes que pueden hacer parte de un grupo. Si se deshabilita, podrían de una opción de 4 grupos quedar solamente el grupo 1 con número de participantes escritos y los otros grupos 0. En este caso se sugiere que la opción sea habilitar y que la limitación esté dada a número de participantes por cada grupo, por ejemplo grupos de 2, de 4 o del número que el profesor considere. Una vez marcada la opción del límite, aplicamos para todos los grupos que estarán dispuestos a elección por parte del estudiante. Más abajo en el segmento de grupos aparece el listado de los grupos que fueron creados previamente en el aula virtual para que se seleccionen. Recordemos que se pudieron haber creado algunos grupos para tareas, otros para foros, o se pueden crear grupos que sean vigentes y permanentes durante todo el semestre lectivo. En este caso seleccionaremos solamente 2. Con la tecla Control presionada se pueden seleccionar 2 o más al mismo tiempo. Una vez seleccionados, damos la opción Añadir grupos. Y así se podría hacer con todos los grupos. En dado caso que se quiera omitir alguno, de la misma manera se seleccionan en la columna y damos la opción Quitar. La opción Sort Groups By indica que los grupos serán mostrados en el orden de fecha de creación o pueden ser mostrados en el orden del nombre de cada grupo. El segmento Restringir las respuestas permite que el profesor pueda programar la disponibilidad de la actividad para que los estudiantes ingresen y seleccionen el grupo en el que quieran participar en un periodo de tiempo establecido, que tendrá una fecha de apertura y una fecha de cierre. La ventana de tiempo quedará a discreción del profesor. Una vez se finaliza este periodo de tiempo, ya el estudiante no tiene opción de ingresar a la actividad y elegir. En este caso, el profesor deberá hacerlo manualmente desde la opción Grupos en el aula. El segmento Ajustes comunes del módulo es en el que se permite que la actividad creada quede visible u oculta para los estudiantes. Las restricciones de acceso son condiciones adicionales que se pueden establecer a una actividad en el aula virtual en el caso que así se requiera. La opción del segmento Finalización de actividad menciona que el estudiante puede marcar manualmente su actividad como completada. En caso contrario, se puede seleccionar la opción automática y es que se completa la actividad solo si se cumplen condiciones, como por ejemplo, haber visto y haber completado su elección. En caso contrario, de no querer finalización de actividad para este ejercicio, se deja la opción No indicar finalización. Los segmentos de marcas y competencias son campos no obligatorios para la configuración de la actividad en el aula. Una vez generadas las condiciones, la actividad aparecerá en el aula virtual. Al ingresar, se puede identificar los grupos seleccionados para que los estudiantes realicen el ingreso, así como la capacidad máxima
y el número de estudiantes permitidos en un grupo. En este caso del grupo A, este número 3 indica que posiblemente el profesor pudo haber ingresado manualmente un estudiante en el grupo A. Si alguno queda pendiente o se requiere algún ajuste adicional, el profesor podrá hacer la adición de estos grupos volviendo a la gestión del curso en la parte superior del aula virtual e ingresando en la opción grupos. Desde aquí podrá revisar los grupos que fueron creados, el número y nombre de los participantes y realizar los ajustes que considere necesarios, como por ejemplo agregar o quitar usuarios, seleccionando el estudiante y retirando, o seleccionando el estudiante en el costado lateral derecho y agregando.